evaluación que nos permita compartir experiencias e ir teniendo cada vez mejores elementos de información para la toma de decisiones. Les agradecemos su presencia, su participación. Si no tienen inconveniente, siendo las 11 de la mañana, iniciamos con lo que es el evento que nosotros tenemos preparados para ustedes el día de hoy, que es la importancia de la evaluación de los municipios, que nos hará el favor de presentar gente del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Listo. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Yo soy su moderador, Luis Domínguez. Esta mañana hablaremos de la importancia de la evaluación de los municipios y para ello nos acompañan la maestra Berta Angélica Santiago Muñoz, quien estudió la licenciatura en Contaduría y Finanzas en la Universidad de las Américas Puebla, la maestría en Economía Internacional en el Colegio de Puebla y la maestría en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Desde 1999 dirige un despacho de contabilidad, auditoría y consultoría en diversos temas, atendiendo áreas gubernamentales y empresas del sector privado. Se ha desempeñado también como controladora del Poder Judicial del Estado de Puebla, como directora de finanzas en la Universidad de las Américas. Gracias, maestra. Al mismo tiempo nos acompaña también Navarrete Bolaños, quien es licenciado en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con un máster en análisis económico por la Universidad de Nottingham, Inglaterra, un doctorado en ciencias empresariales por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España. Además, ha participado en diversos proyectos de consultoría y capacitación para distintas secretarías del Gobierno federal. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Economía en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Región Sur. Bienvenido y muchas gracias, doctor. Muy bien. Para comenzar, cada uno de nuestros ponentes tendrá hasta 30 minutos para exponer su postura respecto al tema que nos ocupa. En ese sentido, los exhortamos a sujetarse al tiempo previsto. Al finalizar, tendremos un espacio de participación abierta al público para preguntas y respuestas. Con ese fin, la Subsecretaría de Planeación pone a su disposición la herramienta digital ECO, disponible a través del enlace que en este momento aparecerá en el extremo inferior derecho de su pantalla. Si dan clic en este enlace, podrán registrar su nombre y posteriormente formular su pregunta. Durante la transmisión y al finalizar la participación de nuestros invitados, tendrán oportunidad también de votar por hasta 3 preguntas que responderá cualquiera de nuestros invitados. Al cierre de las votaciones, las 3 preguntas con el mayor número de votos serán elegidas. De las demás preguntas que no sean posible responder durante la transmisión, serán enviadas vía correo electrónico a todos los participantes. De tener alguna inquietud respecto al procedimiento que ya he mencionado, miembros de nuestro staff podrán auxiliarlos. Sin más preámbulo, a nombre del Gobierno del Estado de Puebla, damos por inaugurado este evento. Cedo la palabra al doctor Enrique Navarrete. Por favor, adelante, doctor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les agradezco mucho el espacio que nos otorgan para poder compartir con todos ustedes estas reflexiones. Inicialmente yo voy a plantear algunos elementos a considerar respecto a la importancia de la evaluación en los municipios. Posteriormente, la maestra Berta Santiago va a hacer un recuento histórico de la normatividad, cómo se ha desarrollado respecto a la evaluación y algunas áreas de oportunidad que se han identificado y recomendaciones que tenemos respecto al tema. Y también queremos presentarles una herramienta que desarrolló un alumno del Tecnológico Monterrey en Campus Puebla, que nos da un poco de luz sobre cómo nos podemos apoyar en las herramientas tecnológicas para mejorar la evaluación en los municipios. Inicialmente voy a plantear algunos contextos respecto a la normatividad de la evaluación, iniciando con los lineamientos generales para la evaluación de programas federales del gobierno federal,
en donde se estipula qué es lo que se entiende por evaluación. En este caso, pues evidentemente es el análisis sistémico, que quiere decir que, pues, que tiene que ser recurrente y no es solamente al final. Y de la misma manera que tiene que ser objetivo, es decir, que se debe de hacer una evaluación que dé los resultados como son en la realidad, sin tener ningún sesgo. Pero más importante que esto también es el aspecto que menciona sobre la pertinencia. Es decir, cada uno de los programas que desarrollamos hay que tener bien claro la pertinencia del mismo, ¿no? Por poner un ejemplo, supongamos un programa de entrega de útiles escolares a alumnos de primaria. Hay que evaluar qué tan pertinente es ese programa si, por ejemplo, se tuviera un alto índice de ausentismo o de que los alumnos no asisten a la escuela. Hay que identificar cuáles son esas causas y quizás lo pertinente sería primero atender esas otras causas antes de generar este tipo de apoyos. Otro aspecto importante, además de todos los que aquí se mencionan, es evidentemente la eficiencia. Pues como un principio económico básico tenemos que los recursos siempre serán escasos y de tal manera, pues el principio básico de la economía es hacer uso eficiente de los recursos de tal manera que podamos lograr con ellos un mayor impacto. Y eso es algo que se debe tener muy en cuenta respecto a la evaluación, el hacer uso eficiente de los recursos para alcanzar el impacto en los indicadores socioeconómicos que nos interesan. Y otra parte también importante, pues evidentemente es el impacto que queremos. Interrumpo un momento, me parece que tenemos algún problema de audio, están revisándolo en este momento. Solamente permítanos para que puedan mantener la atención en su ponencia. Permítanos un momento, por favor. Sí. Listo, doctor, muchas gracias. Adelante, por favor. Muy bien, entonces estaba mencionando la importancia de tener en consideración la pertinencia, la eficiencia de los programas y de la misma manera el impacto que queremos lograr respecto a algunas variables sociales o en el caso de la gestión pública de atención a los usuarios. Y también muy importante, algo que vamos a mencionar más adelante es la sostenibilidad. Desde la perspectiva que se plantea esta forma de entender la evaluación en estos lineamientos generales, pues yo veo una perspectiva más de planeación. ¿Okay? Hay que tener eso en cuenta y contrastarlo con lo que vamos a ver en las siguientes filminas. Bueno, también hay que mencionar cuál es la virtud de la evaluación, ¿no? O sea, cuál es el sentido y la razón de ser de llevar a cabo la evaluación. Evidentemente, una de las más importantes pues son los objetivos, para poder reflejar qué es lo que queremos lograr, cuál es el impacto que queremos tener mediante un programa. Entonces, y eso nos ayuda también a comunicarlo, el hecho de tenerlo bien definido. La asignación eficiente de los recursos, como ya mencionamos, pues también es importante saber este uso que vamos a hacer de los recursos, qué acciones pueden tener un mayor impacto. ¿Okay? Entonces, también la evaluación debe de tener esta lupa de el uso eficiente de los recursos. Y algo muy importante también es mejorar la coordinación entre las distintas áreas de un municipio o de un gobierno, ¿no? Evidentemente para evitar la duplicidad de acciones, pero también muy importante complementarlas, ¿no? En este caso que ponía yo de apoyo con útiles escolares, pues se debe de coordinar con otras áreas para, una vez identificando cuáles son los determinantes del ausentismo, poder decir que quizás se requiere algún otro programa de apoyo con alimentos en la escuela o algún otro programa de transporte, si algunos de ellos pues quizás viven en lugares muy alejados y tienen que caminar largas distancias para asistir a la escuela. Entonces, la complementariedad de los programas también es muy importante tenerla en cuenta. Y pues algo que desde luego está siempre presente en la evaluación, pues es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Es evidentemente poder comunicar principalmente hacia las instancias fiscalizadoras
de dar cuenta del uso de los recursos, pero también algo que vamos a hacer mucho énfasis en esta presentación es que tenemos que cambiar el enfoque hacia la comunicación y el diálogo que podemos tener hacia nuestros representados. Mediante esta información podemos lograr una mayor interacción con la sociedad. Otra de las virtudes, evidentemente, y pues la que siempre está presente, es el cumplimiento de la normatividad, ¿no? Cumplir con todos los lineamientos que se nos pide en el uso de los recursos. Todo ello, al final de cuentas, encaminado a mejorar el desempeño de todos los programas que podemos implementar desde un gobierno, ¿no? Entonces, son, digamos, las virtudes que debemos de tener presentes de por qué es importante la evaluación. Por ejemplo, en la guía del Programa de Naciones Unidas para la evaluación de la gobernanza de los municipios se establecen algunos objetivos que debe de tener una evaluación, ¿no? Uno de los primeros, pues evidentemente es el diagnóstico de cómo está la situación de alguna variable social. Otra, desde luego, importante es el monitoreo. Y otra también muy importante es la evaluación. Y aquí es donde pues es preciso hacer la acotación entre monitoreo y evaluación, ¿no? Es decir, estos deben de ser dos acciones complementarias. El monitoreo nos da el semáforo de cómo vamos, ¿no? Antes de que concluya el proyecto. Y se plantea la pregunta, cuando se hace un corte durante la implementación del programa, se hace un corte y se plantea la pregunta de si con los resultados que llevamos hasta ahorita, perdón, ¿sí me escuchan? Veo ahí que un mensaje de que no se escucha. Sí, sí. Sí, escuchamos. Muy bien, gracias. Sí, escuchamos. Muchas gracias. Sí, se escucha. Entonces, el monitoreo es semáforo y plantea la pregunta de si con el avance que llevamos hasta ahorita vamos a lograr el objetivo al final del proyecto. Entonces, esto es algo que se tiene que estar haciendo recurrentemente. Mientras que la evaluación, pues la evaluación ya es poder tener la idea de verificar más bien si las acciones que hemos llevado a cabo han logrado el programa, el objetivo que se había planteado con el programa, ¿no? Entonces, por eso es que ya en la literatura reciente se ha posicionado más el término de monitoreo y evaluación, en el sentido de que ambas son necesarias, ¿no? Para poder llevar un programa a buen puerto. Y otro elemento que se menciona en esta guía es el diálogo y es algo que también surge ya como algo muy importante en la evaluación. Es decir, toda esta información que nosotros podemos generar, al final dar cuenta de cómo hemos impactado en las variables sociales, eso poder comunicarlo a las distintas áreas de gobierno, pero también comunicarlo a la sociedad y a las instituciones privadas de la localidad, ¿no? Y eso ayuda también para invitar a un mayor involucramiento y fortalecer la gobernanza en el sentido de que las acciones que lleva a cabo el gobierno sean acciones consensadas con los representados, el que se decida qué hacer, cómo hacerlo, qué servicios prestar y para quién prestarlos, pues sea una decisión consensada entre el gobierno y los representados, ¿no? Entonces, este es otro elemento importante que ayuda. También me gustaría retomar aquí, a manera también de ilustración, lo que plantea el artículo 72 de la Ley de Desarrollo Social respecto a la evaluación, ¿no? Entonces, aquí se plantea que tiene por objeto revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas meta y acciones de la política de desarrollo social. Es decir, aquí yo veo una perspectiva más de monitoreo, ¿no? Es decir, revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos. Es una perspectiva, creo yo, más de monitoreo. Se establece que se busca corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos. Entonces, es una perspectiva más de monitoreo. Y bueno, también otra cosa a considerar respecto a la evaluación
es esta recomendación que hace un economista del Banco Mundial respecto a las características que debe tener un sistema de monitoreo y evaluación, ¿no? Es decir, una vez que ya planteamos los programas, su pertinencia, lo que queremos establecer y el monitoreo que le damos, se genera mucha información. Y esta información, pues en primera instancia debe de ser, debe tener uso por parte no solo del gobierno, sino de los representados, ¿no? Y es importante poder evaluar, en caso de que esta información se genere y no se le dé utilidad, hay que ver a qué se debe, ¿no? Es decir, puede ser que a lo mejor la información se viene desfasada, puede ser que a lo mejor la información no atiende una necesidad que requiere la sociedad como tal. Entonces, eso es algo importante para que se le pueda dar un uso intensivo a la información. Para ello, pues, evidentemente, pues se requiere tener información confiable y de calidad, y para ello, pues es indispensable involucrar a los cientistas de datos que nos ayuden a diseñar las variables de tal manera que estas cumplan con estándares de calidad, para que en el momento de que se haga el análisis de datos se pueda explotar de una manera más efectiva. Y el otro elemento importante que también quiero enfatizar es la sustentabilidad de la información que vamos a generar. Es decir, si todos nosotros vamos a hacer un esfuerzo por diseñar un sistema de monitoreo y evaluación, tiene que estar bajo una lógica de que una vez diseñado, una vez aprobado y socializado con los representados, este sistema pueda trascender a una gestión de gobierno, ¿no? Es decir, que no sea solamente un instrumento que dure 3 años y después ya quede allí en el olvido. Entonces, la sustentabilidad es algo muy importante para darle continuidad a los indicadores, que al final de cuentas son los que nos van a ayudar a visualizar el avance en el impacto de las variables, ¿no? Dicho lo anterior, quisiera enfatizar que la información que se genera, pues evidentemente refuerza la comunicación con los representados, y eso es algo en lo que quisiera hacer mucho énfasis. Yo considero que, digamos, uno de estos elementos, una de estas cualidades que mencionamos sobre rendición de cuentas, transparencia, rendición de cuentas, tiene un enfoque de combate a la corrupción, ¿no? Es decir, normalmente implementamos esta política de rendimiento, de rendición de cuentas, pues con un enfoque de combate a la corrupción. Mi perspectiva es que deberíamos de cambiar ese enfoque y dirigirlo más a hacer esto para tener una mejor comunicación con los representados. Entonces, cambiar esa perspectiva creo que puede ayudar muchísimo a involucrar a la sociedad y, como decía, a mejorar la gobernanza a nivel municipal. La Ley de Desarrollo Social en el artículo 17 plantea que los municipios son los principales ejecutores de los programas y recursos de acciones federal para atender aspectos de desarrollo social, ¿no? Entonces, aquí me voy a dirigir ya un poquito más al enfoque municipal, ya con este antecedente. ¿Y por qué es importante tener una perspectiva municipal? Pues bueno, porque en principio de cuentas, a nivel municipal es donde se viven los temas del día a día, ¿no? A nivel nacional quizás se hacen proyectos de impacto de largo plazo, pero realmente consideramos que a nivel municipal es donde se tiene realmente el alcance en proyectos de corto plazo, de mediano plazo. Y muy importante, sobre todo, es que es a nivel de municipio donde se tiene una mayor claridad sobre las necesidades de ciertos grupos o segmentos de la comunidad. Es decir, a nivel nacional, pues hay un promedio de características, pero a nivel municipal las características son particulares en ciertos municipios. Por eso es que es importante la evaluación municipal por esta perspectiva más cercana que se tiene con segmentos y con grupos.
Como varios de ustedes saben, el Coneval generó un diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación de los municipios capital. Lleva 3 ediciones, la última me parece que es la de 2016. Aunque se hace solamente en una selección de 32 municipios y algunos alcaldías, de alguna manera nos da cuenta de qué tanto hemos avanzado en esta cultura de la evaluación a nivel municipal, ¿no? Entonces, este diagnóstico pues toma en consideración, evalúa a los municipios a la luz de si tiene padrón de beneficiarios, si hace los procesos, si hace procesos abiertos para la contratación de la evaluación, si la información la pone a disposición en sus páginas de internet, etcétera. Y de ahí saca unos indicadores, algunos indicadores normativos y algunos indicadores de monitoreo y evaluación como tal. Y al final genera un índice en escala de 1 a 100. Y la siguiente gráfica muestra cómo salen estos municipios. Insisto, es una muestra de municipios a nivel nacional, y pues se puede ver que aún el municipio de Guadalajara, que es el que tiene el mayor índice, 35.2, pues ese todavía está muy lejos de un 100% que sería el ideal, ¿no? Y ya que decir pues de los que están por abajo del promedio de 17.5. Entonces, en ese documento de alguna manera se da cuenta de que todavía esta cultura de la evaluación a nivel municipal tiene mucho avance por delante, ¿no? Y estas consideraciones, pues espero puedan de alguna manera ser útiles en el sentido de que el mensaje con el que yo quisiera cerrar es esto, ¿no? De que la información nos tiene que ayudar no solo para cumplir la normatividad y el rendimiento de cuentas a nivel de las áreas fiscalizadoras, sino más bien para poder involucrar a la sociedad y que sea una toma de decisiones participativa. A eso creo que es a lo que podría ayudar la evaluación. Y bueno, también algo que nosotros hacemos en el Tecnológico de Monterrey, a lo que le estamos apostando mucho, es pues, apoyarnos en las herramientas tecnológicas para llevar a cabo estos monitoreos y estas evaluaciones, de lo cual también les vamos a platicar un poquito al final de la presentación. Bueno, estas serían mis reflexiones iniciales y le cedo la palabra a Berta, por favor. Muchas gracias, maestro. Adelante, maestra, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, en el caso de lo que hemos logrado, es decir, el doctor Enrique ya nos hizo favor de presentarnos qué es lo que se tiene por normatividad para poder conseguir lo que sería la evaluación, cuál es el ideal para generar esta evaluación, pero lo que queremos reflexionar ahorita es lo que hemos logrado hasta el día de hoy y hacia dónde vamos o hacia dónde podríamos dirigirnos para mejorar estos procesos de evaluación y que dejen de ser un poco tediosos quizás para los municipios y se vuelvan una herramienta que realmente les permita en un momento dado funcionar de mejor manera y tener elementos que puedan ayudarles a tomar decisiones mucho más eficientes, mucho más oportunas en su momento dado, ¿ok? Si avanzamos en la evidencia de los beneficios que vamos teniendo ahorita, todos tenemos claro que ya tenemos muchos indicadores, todos tenemos claro que hemos iniciado este proceso de evaluación, pero no nos queda del todo claro muchas veces qué tanto se ha generado este beneficio o qué tanto se ha vuelto una realidad este beneficio. Y creo que aquí es donde debemos de poner el especial énfasis en todo esto. En la medida en que estemos conscientes que tener información, que tener indicadores, que tener elementos cuantitativos y objetivos que nos permitan tomar decisiones mucho más importantes o mucho más objetivas y no tanto por lo que siento o por lo que creo, nos va a ayudar a mejorar nuestras condiciones de realidad, nuestras condiciones de desarrollo social, de desarrollo económico. ¿Okay? Adelante. En ese sentido, los primeros pasos que se vinieron dando ya tienen un poco de tiempo, pero aún así son recientes. En la década de los 90 es cuando realmente se empezó a generar o a tratar de generar un sistema que fuera un poco más confiable.
Sin embargo, hasta el año 2006, cuando surgió la Ley General de Desarrollo Social, fue cuando empezamos a encontrar un conjunto coherente de disposiciones que nos ayudara a evaluar una política social. Y más adelante, en el 2006 también, es cuando se empieza a generar, ahora sí, un programa con el desarrollo o con el impulso del Coneval, en donde lo que buscábamos en esta parte de canalizar los esfuerzos, de conjuntar los esfuerzos, de lograr introducir ya objetivos, eficiencia, eficacia en el gasto, algo que nos pueda tener un desarrollo mucho más congruente, mucho más integrado y que no vayamos dando nada más movimientos aleatorios, sino que ya vayamos integrando todas las situaciones. En este mismo año, en el 2006, surge también ya los primeros inicios con el sistema de evaluación al desempeño, tratando de implementar ya lo que conocen muchos de ustedes, el presupuesto basado en resultados, para tratar de darle un seguimiento, una evaluación un poco más sistemática a todo lo que son políticas públicas, programas, a la administración pública y poder empezar a generar esquemas mucho más objetivos o mucho más estructurados que nos permitan evaluar de manera mucho más clara todos estos elementos con los que vamos disponiendo. Adelante. Sin embargo, aun cuando en el 2006 tuvimos todos estos avances, no fue hasta el 2015 cuando pudo surgir entonces la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta ley de contabilidad gubernamental, al final del día, ¿sí?, es la que nos ha permitido en un momento dado homogeneizar los registros y las actividades con las que vamos a trabajar. Esto nos ha permitido tener ahora sí cifras que sean comparables, que nos permitan poder identificar de qué manera podemos trabajar en un sentido o en otro, ¿ok? Adelante. En estos primeros pasos, sin embargo, nos podemos dar cuenta que aunque a pesar de que los primeros esfuerzos ya mucho más estructurados, por llamarlo de alguna forma, se dieron más o menos en el 2006, la realidad es que en la última década, es decir, desde el 2010 y hasta la fecha, se ha puesto un especial énfasis en tratar de buscar o de lograr una integración por parte de los gobiernos de tal manera que se considera el concepto del buen gobierno, es decir, hacer un énfasis especial en la calidad, en la efectividad, en la eficacia de la administración pública, en el desarrollo de los servicios, en la calidad de las políticas públicas, pero sobre todo en la toma de decisiones de los procesos. Esto, obviamente, como decía el doctor Navarrete hace rato, tendrá como consecuencia que podamos mejorar entonces sí nuestros conceptos de transparencia, de elementos anticorrupción, de nuestros registros contables, de tener un mejor manejo de las cifras, pero a su vez de contar con elementos que nos permitan evaluar el resultado de todo lo que estamos generando. Adelante. En ese sentido, y desde el año 2000 más o menos, la ONU empezó a proponer entonces el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales buscaban atender condiciones socioeconómicas prioritarias como podrían ser la pobreza, la salud, igualdad de género, etcétera. Es decir, hay varios conceptos. Sin embargo, ya posteriormente en el 2010 y en el 2014 ya quedaron agendados dentro de nuestra Agenda 2030, se denominaron ahora sí los famosos Objetivos de Desarrollo Sustentable y se declararon entonces 17 criterios prioritarios. ¿Por qué ponemos esto como énfasis? Porque como nosotros sabemos, tenemos un presupuesto basado en resultados, tenemos una serie de indicadores, estamos apostando en el desarrollo económico, el desarrollo social, pero muchas veces nosotros pensamos que con cumplir los objetivos que nos están marcando todas las instituciones es suficiente y a veces nos perdemos en ese querer alcanzar todos los objetivos, todas las pertinencias, todos los resultados que se esperan de nosotros, sin darnos cuenta que muchos de estos objetivos se logran o se consideran cumplidos una vez que nosotros logramos ahora sí cumplir con nuestra parte del proceso, es decir, como municipio, generar lo que nos toca y a partir de eso contribuiremos de manera indirecta al cumplimiento de todos estos objetivos. Entonces, ¿hacia dónde podemos dirigirnos? Ya tenemos muy claro ahorita qué tenemos, es decir, qué sí es lo que tenemos. Tenemos ya leyes, tenemos normativas, tenemos indicadores, tenemos una visión general, integral hacia dónde queremos ir,
pero en realidad nosotros como municipio debemos buscar hacia dónde queremos irnos en un momento más adelante. En primer lugar, hacia donde queremos dirigirnos es a contar con una agenda pública real, es decir, tener una identificación de necesidades, de preferencias, de intereses en la evaluación del municipio, de tal manera que podamos establecer objetivos que sean medibles, estrategias que sean fáciles de realizar y una agenda política que nos permita impulsar estas estrategias encaminadas al cumplimiento, obviamente, de los objetivos que pretendemos lograr. Adelante. ¿Qué es lo que ya tenemos? Como decíamos, pues todos tenemos un plan de desarrollo, todos tenemos un presupuesto establecido, hemos trabajado con presupuestos basados en resultados, pero al final del día estos documentos se han vuelto documentos que lejos de ser nuestro trazo por donde pudiéramos avanzar para alcanzar los objetivos, se convirtieron en un punto que muchas veces nos vuelve una carga innecesaria o que sentimos que es una pesadilla estar cumpliéndolos porque no los hemos logrado visualizar como esas herramientas de trabajo que necesitamos para poder funcionar de mejor manera, para ir trazando un plan estratégico, para ir desarrollando y evaluando el camino que vamos recorriendo y alcanzar al final del día esas metas y esos objetivos que nos fuimos pues planteando como un elemento detonador para poder generar. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces en ese sentido? Adelante. Nosotros ya sabemos que cada municipio tiene sus propias características, cada uno tiene su propia ubicación geográfica, un clima especial, población, tienen usos y costumbres en algunos municipios. Hay un tipo de desarrollo económico, un tipo de desarrollo social, tienen a lo mejor algún tipo de característica específica, no lo sabemos. Pero sí sabemos que no todos son homogéneos, es decir, cada uno tendrá características que son totalmente propias de ustedes y que no pueden ser comparables nunca con algún otro municipio que tenga características similares siquiera. Es decir, necesitamos empezar a generar entonces sí un esquema, un presupuesto, un plan, un esquema estratégico que sea acorde a nuestras necesidades, que realmente logre recopilar estas características que tenemos como municipio y que nos permita identificar ahora sí, como decía el doctor anteriormente, qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a monitorear, cómo lo vamos a evaluar y hacia dónde queremos llegar. Adelante. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es no que cada quien se vaya por la libre, sino que al final del día aprovechemos todas estas herramientas que tengamos, pero que al final del día no nos sintamos incómodos cuando no nos podemos medir en la misma forma que se está midiendo algún otro municipio. Cambian mucho las características cuando hablamos de municipios conurbados, cuando hablamos de municipios rurales, ante las situaciones o prioridades que pudieran ser distintas en algunos de los municipios. Adelante. Adelante. Okay. Estas condiciones pueden cambiar. Pongo un ejemplo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, nuestra aplicación del clima en la mañana porque queremos estar preparados conforme transcurre el día y queremos salir bien vestidos y con todas las previsiones posibles, pues probablemente revisemos en nuestro celular, en algún aplicativo, veamos el noticiero, etcétera, y vemos cuáles van a ser las condiciones del clima con las que vamos a trabajar. Sin embargo, si yo reviso estas mismas condiciones más adelante, al mediodía a lo mejor, puedo darme cuenta que las condiciones cambiaron y entonces puedo generar un cambio en mi actitud, en mi vestimenta, en mis previsiones, porque voy adecuando mi situación a las condiciones que se van previendo. Un aplicativo como este, por ejemplo, hace mediciones cada 2 horas, más o menos, cada 2 horas se actualiza el clima. Y aún así, hay momentos en los que muchas veces quedamos fuera de contexto, es decir, a pesar de que estuvimos monitoreando, no logramos identificar esa situación que cambió. Lo mismo pasa con los municipios. Cuando tengo un presupuesto, cuando tengo un plan de desarrollo totalmente rígido y no lo voy monitoreando o no le voy prestando atención a esos indicadores que voy generando,
me puede suceder que entonces las condiciones se vayan modificando y yo no me percate, y cuando me dé cuenta ya no esté en posibilidades de poder responder de manera rápida, efectiva, pertinente ante una situación que me está demandando pues la misma población, la misma situación económica, la misma situación social, es decir, cualquier elemento que esté involucrado. Adelante. ¿Qué es lo que nos interesa medir? Y esa sería la otra parte. Es decir, ya dijimos que necesitamos medir, pero yo puedo medir desde diferentes aristas. Lo tradicional es que queremos medir al gobierno, pero dentro del gobierno tengo dos aspectos que puedo medir. Me interesa medir su aspecto interno, es decir, su administración, la capacidad que tiene, sus recursos humanos, sus recursos materiales, sus recursos financieros, el perfil con el que cuentan, a lo mejor las herramientas que disponen, o al revés, me interesa medir su aspecto externo, es decir, el impacto que está teniendo esta administración en la población, en el territorio. Es decir, está logrando impactos en temas de paz, de seguridad, de salud, de desarrollo económico, de desarrollo social, no sé. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedo medir? Pues a lo mejor la población. Casi a nadie se le ha ocurrido medir la población, pero me interesaría mucho como municipio saber qué tipo de población tengo. Tengo una población mayoritariamente masculina, mayoritariamente femenina, a lo mejor tengo un tipo de población con ciertas características, con ciertos rasgos, tengo una población heterogénea, una población homogénea, tengo una población muy disímbola, tengo un desarrollo económico en la población, tengo un desarrollo social en la población, es decir, tengo muchos elementos que puedo considerar para que yo pueda tener pues herramientas con las cuales pueda desarrollar estrategias que me permitan mejorar mis políticas públicas. Pero también puedo medir otro elemento, puedo medir el territorio. Adelante. En esta parte del territorio, pues yo puedo medir el tipo de suelo que tengo, el uso que le estoy dando, si está incrementado o ha decrementado su valor. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo logre que aumente el valor de los terrenos o de los predios, pues obviamente el valor catastral será mayor y eso implica que indirectamente hubo un desarrollo económico, hubo un desarrollo social en la zona que me permitió abatir algunos otros índices o algunos otros indicadores que yo tendría en la mente. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de qué me interesa medir, muchas veces nos enfocamos solamente en la parte del gobierno, en su administración, pero muchas veces hemos perdido la oportunidad de medir de manera simple 2 o 3 elementos más que me pueden aportar un complemento a lo que yo estoy haciendo y que me pueden dar una directriz mucho más clara de hacia dónde quiero ir. No necesitamos infinidad de indicadores, no necesitamos indicadores sumamente complejos, con que tengamos un indicador sencillo, pero muy claro que nos permita generar información, con eso es más que suficiente. Adelante. ¿Cuál sería entonces nuestra pregunta a responder en este esquema? ¿Qué es lo que me interesa medir? ¿La parte administrativa? ¿Me interesa medir la parte social? O al revés, me interesa medir una combinación de ambos, es decir, quiero saber qué tanto esta administración como gobierno está impactando en un esquema social y adicionalmente esta participación ciudadana o esta participación social está teniendo una consecuencia, una retroalimentación o una sinergia, si lo quieren ver así, con un desarrollo de una administración mucho más efectiva, mucho más pertinente, mucho más integrada. ¿Sí? Recuerden cuando decíamos o cuando empezamos a hablar del tema de la evaluación, decíamos hay 4 objetivos que necesitamos identificar. Diagnóstico, es decir, identificar nuestras prioridades, monitoreo, es decir, poder ser capaces de establecer una especie de semáforo, de ir evaluando qué vamos viendo, generar la evaluación, tener los indicadores, pero por último tener un diálogo, es decir, lograr contrastar o lograr encontrar esa parte de integración entre todos los actores sociales o entre todos los participantes dentro de un contexto de gobierno, en donde tanto el ciudadano como el gobernante están en una sinergia completa que permite o que nos puede llegar a permitir cumplir o alcanzar los objetivos buscados. De nada me sirve que el gobierno
imponga políticas o establezca criterios o funciones si yo como población no estoy dispuesto a acatarlas, y viceversa. De nada me sirve como población que yo tenga claras mis prioridades o que quiera ir hacia algún lugar si el gobierno no me escucha y no me ayuda para que yo pueda mejorar. Entonces es algo que debemos de tener en general. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería, estamos buscando una combinación de ambos, es decir, me interesa medir tanto la administración como la parte social, encontrar un indicador que me permita integrar estos dos elementos. Pero una parte importante de todo esto es el hecho de que muchas veces como municipios olvidamos cuál es nuestro rol fundamental. Y nuestro rol fundamental es la prestación de servicios públicos. Es decir, cuando nosotros planteábamos el esquema de los objetivos de desarrollo sustentable, decíamos, hay muchos de estos objetivos que muchas veces no logramos cumplir como municipio porque ni siquiera nos atañen. Pero en realidad lo que no nos estamos dando cuenta es que lo que debemos de tener claro como municipios es el papel o el rol que jugamos al interior. En ese sentido, mi rol fundamental como municipio será el poder proveer servicios públicos de calidad, eficientes. Si yo proveo servicios públicos claros, eficientes y enfoco todo mi esfuerzo, mi administración en poder generar estos servicios públicos como deben de ser, puedo obtener de manera indirecta una mejoría entonces ahora sí en todas esas variables que estoy buscando. Pongo un ejemplo. En el caso de los mercados, normalmente todos hemos ido al mercado, pero sabemos que todos los mercados que tenemos actualmente, ¿sí? Normalmente tenemos más de 20 años con el mismo mercado, es decir, se le ha dado una pequeña manita de gato, pero al final del día sigue siendo el mismo mercado o el mismo esquema con el que trabajamos. En el caso de agua, de alcantarillado, de a lo mejor de seguridad pública, de salud, de panteones, ¿sí? Los hemos ido teniendo ahí, pero hemos perdido de vista que esa es nuestra función principal. Hoy por hoy, con la pandemia que tenemos, nos damos cuenta que si le hubiéramos apostado un poco más a nuestros servicios públicos de calidad, pudiéramos haber abatido índices de salud, pudiéramos haber abatido índices de pobreza, pudimos haber abatido otro tipo de esquemas que hoy por hoy están dejando evidente que hemos dejado de lado o que perdimos muchas veces el rumbo entre saber qué sí queremos y qué no queremos. No quiere decir que el municipio como tal no tenga que involucrarse en otros contextos, es decir, puede seguir ofreciendo clases para los niños, puede seguir buscando vivienda, puede seguir buscando otros cosas, pero no perder de vista que el enfoque principal o su punto medular a desarrollar siempre deberán de ser los servicios públicos. Si yo tengo claro que ese es mi rol fundamental como parte del gobierno, entonces voy a tener mucho más claro qué es lo que puedo medir y cómo lo puedo medir a partir de lo que yo hago, de lo que se supondría que yo sé hacer y de la forma en la que yo estoy estructurado para poder desarrollarlo o para poder generarlo. Adelante. En ese contexto, entonces, lo que se está proponiendo es, primero, identificar cuál es el problema que tenemos como municipio. Primero, tenemos muchos indicadores y a veces nos vemos perdidos entre tantos indicadores porque no les encontramos la utilidad o porque no hemos tenido el tiempo de sentarnos a verificar de qué manera nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Segundo, tenemos indicadores como por ejemplo los de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU que a veces no nos aplican a los municipios, pero que estamos obligados a generar. Entonces necesitamos encontrarle esa parte de visión o esa arista que nos permita ser parte del contexto para que entonces no se vuelva una sintonía de carga o de pesadez para mí, sino al revés, que yo lo pueda visualizar como una herramienta que me permite trabajar de mejor manera. Y por último, el último problema o el tercer problema que planteamos es que muchas veces no son comparables estos indicadores entre los municipios. Es decir, aunque cada municipio haya hecho su indicador, haya generado su propia evaluación, a veces por circunstancias que son propias de ellos, estos no pueden ser comparados entre sí. Entonces necesitamos encontrar una herramienta o un elemento que nos permita
disminuir esta distorsión y tener un elemento que nos permita arrojar información que sea mucho más suave, mucho más didáctica, mucho más funcional y que nos permita visualizar de mejor manera en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Adelante. El reto entonces será utilizar indicadores que nos permitan medir el desarrollo, el impacto, el crecimiento en la región, a fin de comparar que el nivel de vida en realidad ha mejorado, que eventualmente hemos podido acumular el efecto de todos los municipios en la región y de esa forma, al generar el impacto que hace cada uno en su parte individual, pero al conjuntarlos como parte de una región, como parte de un estado, entonces sí podemos impactar a nivel estatal en el cumplimiento de objetivos a desarrollar que tiene el estado, que tiene la nación o que tiene la federación. ¿Ok? Adelante. ¿Qué tipo de indicadores debemos de utilizar? Pues hay varios indicadores que podemos generar. Les pongo algunos ejemplos. Podemos crear indicadores internos que nos permiten evaluar las finanzas, los recursos materiales y los recursos humanos que tenemos como gobierno, entendiendo que son los recursos o los elementos indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la propia institución. Podemos generar también indicadores de procesos, dentro de los cuales podemos evaluar los procedimientos adoptados para alcanzar los objetivos. Es decir, puedo evaluar procesos de calidad, de funcionalidad, de administración, de planeación, de sistematización, a lo mejor de la implementación de algún tipo de mecanismo, de algún tipo de programa, etcétera. Puedo generar también indicadores de resultados que nos permiten evaluar los resultados externos o hacer visibles los procesos. Es decir, puedo preguntarle a la ciudadanía qué tan cómodo se siente con los servicios públicos que ha recibido. Puedo verificar el estatus de la ciudadanía al percibir que efectivamente se están obteniendo los resultados que yo pensé que se estaban obteniendo. Porque una cosa muy diferente es que yo como gobierno diga voy a alcanzar estos resultados y otra cosa muy distinta es la percepción que puede tener la ciudadanía. Necesito encontrar esa compatibilidad entre ambos. Puedo generar un nuevo indicador más, un indicador de percepción, en el cual lo que yo estoy empeñado en o lo que estoy poniendo el foco en desarrollar es el desempeño de los servicios, es decir, la forma en la que estoy registrando mi cuenta pública, el grado de responsabilidad que tengo, esquemas anticorrupción, etcétera. Es decir, voy más hacia un esquema de desempeño de servicios más que a una de percepción por sí, como se planteaba anteriormente. Y por último, puedo generar indicadores de impacto que me permiten evaluar las metas de largo plazo. Yo creo que un problema muy serio que tenemos como municipios es que nos enfocamos en nuestra administración y muchas veces desechamos lo que vendría siendo la administración anterior, sin tomarnos o sin darnos el tiempo de evaluar qué de lo que dejaron los anteriores es rescatable y se puede mantener. Y qué de lo que yo estoy haciendo que está funcionando es rescatable y debiera de mantenerse en el largo plazo para seguir dándole esa continuidad o esa sustentabilidad, como marcaba el doctor Navarrete hace rato, y que haya un efecto duradero de largo plazo a lo largo del desarrollo económico y social. Este tipo de indicadores no son nuevos, es algo que ya ha planteado las Naciones Unidas en su programa de desarrollo social. Y lo estamos planteando como un esquema que podemos retomar, es decir, no estamos diciendo vamos a inventar cosas, no. La idea es, de todo lo que existe, selecciona aquello que creas que te pueda servir, que te pueda ayudar y que te permita tomar mejores decisiones, pero no dejes de evaluar. O sea, eso es algo que no puedes hacer. Adelante. Ok. Lo primero que deben de hacer siempre será buscar establecer sistemas de control. Si no tienen controlado su gobierno, si no tienen controlado su municipio, es muy difícil. ¿Por qué? Porque si no tengo claro el marco de referencia con el que voy a trabajar, puedo perder el enfoque de lo que realmente me interesa medir, puedo perder el enfoque del tipo de información que necesito conseguir o generar, puedo perder la dimensión del alcance de lo que estamos buscando. Entonces, los invitamos a que de verdad revisen este marco integrado de control interno que desde el 2018 se está estableciendo. Revisen que tengan esos esquemas de control. No es fácil controlar todo al mismo tiempo, pero si deciden ponerse metas de corto plazo, es decir, si en el pequeño
plazo decido controlar un área o un elemento y una vez que lo tengo controlado avanzo al siguiente paso y trato de controlar algo más, cuando termine el año, cuando termine el periodo, cuando termine su gestión, tendrán un control mucho más claro y va a ser mucho más fácil evaluar todo lo que están haciendo porque saben exactamente dónde están parados, qué tienen y qué es lo que les falta por construir. Adelante. Ok, en este reto entonces lo más importante será pues generar información que sea útil, que sea confiable, que sea de calidad, que sea trascendente. Debemos de ser muy cautelosos al definir nuestros parámetros porque de alguna manera si no generamos estas estructuras de manera correcta podemos generar distorsión en nuestra información. Entonces lo que debemos de tener siempre muy claro es qué queremos medir, cómo lo vamos a medir y tercero, ser capaces sobre todo de vincular este objetivo con el resultado obtenido en el ejercicio de evaluación. Es decir, tengo claro cuál es mi objetivo, pero debo de ser capaz de verificar si el resultado que yo obtuve coincide con el objetivo que planteé en un principio. De lo contrario, necesito ir haciendo esas adecuaciones para que yo pueda entonces sí utilizar la información que me van arrojando las evaluaciones para poder ir modificando el rumbo, el camino, las estrategias o las políticas que pueden incidir en mejorar ese esquema que estoy buscando para alcanzar el objetivo final. Adelante. ¿Qué es lo que proponemos? Pues establecer más bien mecanismos que nos permitan ponderar distintas variables, es decir, dejemos de trabajar con indicadores individuales perdidos en el espacio y tratemos de encontrar mecanismos que nos permitan ocupar la información que genera cada uno de esos indicadores para establecer un mecanismo o una herramienta que me permita ponderar, evaluar y tener información mucho más clara de todo lo que se tendría que hacer. Para eso debemos aprovechar entonces el uso de las tecnologías para una evaluación de bajo costo, porque al final del día también estamos claros que no tenemos todo el presupuesto que quisiéramos tener muchas veces. Entonces es aprovechar estas tecnologías para tener una evaluación de bajo costo, pero además que sea consistente, es decir, que siga una misma base de evaluación, un mismo criterio de funcionamiento y que sea permanente, es decir, que independientemente de quién esté o de quién genere la información, esta base o este mecanismo o esta herramienta siga funcionando y nos siga proveyendo de información para los demás. ¿Por qué? Porque aunque yo soy parte de un municipio, ¿sí? Si el municipio que está al lado de mí está generando indicadores, está generando este tipo de herramientas, para mí va a ser mucho más fácil saber qué es lo que están haciendo a un lado mío y qué puedo hacer yo para aprovechar esa sinergia que está generando el de al lado, el que está atrás, el que está enfrente, para que yo pueda ir mejorando entonces y aprovechando lo que ya alguien está haciendo y continuar con lo que me faltaría hacer. ¿Ok? Adelante. En este caso, le cedo la palabra a nuestro alumno Edgar Avilán. Lo que queremos plantearles como TEC de Monterrey es un esquema que les dé una idea un poco más clara de lo que les acabo de decir, es decir, una herramienta que se puede generar a partir de los diferentes indicadores que se tengan a lo largo de la economía, a lo largo de la situación geográfica del país y cómo podemos vincular estos elementos para poder obtener mejores decisiones a partir de la información que ya existe o que ya se tiene y que normalmente vamos generando. Gracias. Adelante, Edgar. Muchas gracias, maestra. Bueno, primero con la ayuda de los profesores Ignacio Ibarra, Marta Santiago y Enrique Navarrete, programamos un modelo Logit que calcula la probabilidad de fallecer dado ciertos parámetros del paciente como la edad, género, si tiene diabetes, inmunosupresión, tabaquismo y variables macro como el índice de pobreza municipal e índice de carencia por acceso a los servicios de salud a nivel municipal igual. Esto con los datos abiertos del gobierno y del Coneval. Y la verdad en estos mapas es muy fácil visualizar los resultados. Primero tenemos este mapa donde los pacientes se agrupan por estado y el índice de pobreza extrema se promedia a nivel estatal. Aquí podemos ver que los rojos promedian más alto, mientras que los verdes tienen un valor todavía más bajo. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Y igual en el siguiente tenemos el mismo cálculo, pero ahora con la variable de índice de carencias por acceso a los servicios de salud
Y aquí se puede ver claramente que hay una muy marcada diferencia entre los estados del norte y los estados del sur. Y el siguiente dashboard es de los más interesantes porque a continuación, bueno, en esta parte tenemos el análisis a nivel municipal, donde ahora sí del lado izquierdo tenemos la pobreza extrema por cada municipio, donde arriba del 10% está, bueno, tiende a ser más rojo y abajo del 10% tiende a ser más verde. Entonces, mientras más verde sea, mejor. Y del lado derecho tenemos la probabilidad de muerte promedio por municipio. Y aquí se puede leer como que los que están por encima del promedio estatal tienden a ser más rojos y los que están por debajo del promedio estatal tienden a ser más verdes. Aquí no se puede apreciar muy bien, pero en el dashboard se puede desplazar el cursor por cualquier municipio y les arroja este mismo resultado para todos los municipios. Lo bueno de esto es que este mismo cálculo se puede hacer para cada estado y además del lado derecho se puede filtrar por cualquier variable. Por ejemplo, del modelo que yo hice, quiero solamente a los hombres o solamente a las mujeres o solamente a los que tienen diabetes o a los que no tienen diabetes. Y así poder ver el impacto de ciertas variables a nivel macro. Y esto fue todo. Esto es básicamente lo que hace esta herramienta básica. Y la verdad de costo fue gratis. No se incurrió ningún costo para obtener los resultados. Muy bien, muchas gracias. Retoma la palabra, me parece, el doctor Enrique Sí. Navarrete. Adelante, por favor. Bueno, el contexto un poquito de lo que presenta Edgar es, él participó en un programa modelo del TEC de Monterrey que se denomina Semestre I, donde una parte fundamental de ese programa era adquirir competencias de programación. Al concluir ese programa, Edgar pues siguió avanzando en sus competencias de programación y junto con el doctor Ignacio Ibarra del Departamento de Economía desarrollaron este tablero en el que se busca mapear de alguna manera en el contexto del COVID-19 cuál es la probabilidad de morir dadas ciertas características que ellos definieron en su modelo a través de un modelo de regresión logit, ¿no? A partir de ello también surgió la idea en el departamento de desarrollar un tablero denominado tablero de monitoreo y evaluación para entidades municipales y estatales, el cual pues estamos en proceso de desarrollo, adquiriendo la base de información. Y la idea sería justamente poder mapear de esta misma manera y tener distintos segmentos que vayan dando cuenta de la evaluación, estos semáforos de avance, esta complementariedad o interrelación que puede haber entre distintas variables. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando y seguiremos trabajando en el Departamento de Economía. Justamente pues para tratar de tener una herramienta visual y poder comunicar la información y los resultados de una manera más factible, como dicen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras y eso creo que nos puede ayudar en ese sentido para socializar más la información y como yo dije en mi intervención, la idea es que en la medida que nosotros socialicemos esta información con la comunidad, podemos invitarlos a un mayor involucramiento y a una toma de decisiones consensuada en distintos aspectos, ¿no? Pues bueno, esto es lo que teníamos nosotros para compartir. Están nuestros datos, si alguien gusta contactarnos para las dudas que no podamos atender aquí en la fase de preguntas y respuestas, pues las podamos atender por correo electrónico. Esa sería todo de momento. Quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Para iniciar nuestra ronda de preguntas y respuestas, nuevamente les pido a nuestros participantes se coloquen dentro de la liga que está apareciendo al lado derecho de la pantalla. Una vez que hayan ingresado su nombre, podrán entonces
integrar la pregunta que tengan por realizar a cualquiera de nuestros ponentes. En un momento más les estaré mostrando cómo se ve en las pantallas para que podamos continuar con el procedimiento. Bien, una vez que ingresen, aparecerá en sus pantallas esta página tal y como se aprecia en este momento. Bien, para